tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Enrique Giraldo Naranjo, de la parroquia San Antonio de Padua, y nos encontramos desde la casa de las hermanas franciscanas. Esta es la capilla de la casa de las hermanas franciscanas, donde ellas hacen su oración. Quisiera que compartiéramos durante este espacio el tema el valor de la vida. Pero para hablar de este tema, escuchemos la palabra de Dios, que la liturgia trae para el miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario ciclo B. La primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 16, versos 1 al 15. Toda la comunidad de Israel partió de Elín y llegó al desierto de Sin entre Elín y Sinaí. El día 15 del segundo mes después de salir de Egipto, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá que hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne, comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. El día sexto prepararán lo que hayan recogido, y será el doble de lo que recojan a diario. Moisés dijo a Aarón: di a la comunidad de los israelitas, acérquese al Señor, que ha escuchado sus murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los israelitas, diles de mi parte: al atardecer comerán carne, por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor Dios de ustedes. Por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor de él. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da a comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos días venimos reflexionando acerca del libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Vemos nosotros a Dios que se fija en un pueblo, el pueblo de Israel. ¿Por qué se fijó en ese pueblo? No lo sabemos. ¿Qué vio en ese pueblo? No lo sabemos. Al igual que nadie puede decir qué vio Dios en nosotros, que se fijó en nosotros, para regalarnos todo lo que nos regala. Ninguno de nosotros puede decir: Dios se fijó en mí porque es que yo soy lo mejor. No. Dios se fijó en nosotros por pura gratuidad divina, por puro amor, por pura misericordia, por lo que sea, pero no por nuestros méritos. Se fijó en el pueblo de Israel y escuchó las súplicas, vio que este pueblo era un pueblo que estaba sufriendo. Recuerden, Israel estaba pasando por la esclavitud de Egipto. Desde el momento en que José llevó su familia a Egipto a vivir con ellos, hasta este momento Israel vivió 430 años en Egipto. Y en este momento estaba siendo sometidos como esclavos a duros trabajos.
La comida era poca. La humillación era mucha. Y ellos clamaron al Señor y Dios escuchó su grito. Miren lo importante que es vivir en libertad. Yo no sé qué pasa en Colombia en este momento. Hay muchas personas que, sabiendo que vivimos libres, quieren ser esclavos. No entiendo por qué mucha gente en este momento apoya el comunismo de Chávez, el comunismo de Cuba, sabiendo que esto no ha dado ningún resultado positivo. Podemos decir en este momento, Venezuela y Cuba son esclavos de un Estado. Eso era lo que pasaba en Egipto. El pueblo de Israel era esclavo. Era esclavo. Los forzaban a trabajar para un Estado. Es más, no era ni siquiera para el Estado, era para unos cuantos, para el faraón. Los cubanos trabajan ¿para quién? Para el gobierno. Lo mismo en Venezuela. ¿Para quién trabajan los venezolanos? Para enriquecer a un gobierno. Esta gente suplica, mire cómo están en este momento esas protestas en Venezuela. Da como tristeza ver mientras en Venezuela y en Cuba están protestando para salir del régimen, aquí en Colombia están protestando para entrar en un régimen. Definitivamente no somos capaces de aprender nosotros por experiencia ajena. A veces los animales nos ganan a nosotros en ese aspecto. Los animales nos ganan en ese aspecto. Por ejemplo, anteriormente usted sabe cómo se cazaban las moscas. No me digan que con los moscos, no. Se colocaba como una lengua pegajosa, se colgaba en las vigas o en diversas partes de la casa y las moscas pasaban y ahí se pegaban, como que ese pegante traía como algo que las atraía a ellas y ahí quedaban pegadas y ahí morían. Ya ahora no. Ahora, por ejemplo, usted coloca una lengua de él, ya ninguna mosca queda ahí atrapada, porque dicen las moscas, así murió mi abuelita y da la vuelta. Así murió mi tía, da la vuelta. Aprenden por experiencia ajena. En cambio nosotros, ni siquiera por cabeza propia aprendemos. Nos damos duro contra el muro y más sin embargo, no aprendemos. ¿Cuántas veces un hombre se ha visto a punto de perder su hogar por una infidelidad? La mujer le perdona y al poco tiempo está haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces nos hemos visto en problemas por el abuso del alcohol, por ejemplo? Y ¿cuántas veces sentimos el dolor de cabeza y el guayao al otro día después de una bebeta? Y hacemos la promesa, ay, yo no vuelvo a beber, esto sí es una cosa muy dura. Le pasa el guayao, le pasa el problema, y a los 8 días vuelve y cae. Volvemos a las mismas. ¡Qué tristeza! Y el pueblo de Israel, Dios lo liberó de la esclavitud, salió de allí. Pero más sin embargo, al poco tiempo se le olvidó los prodigios que Dios había realizado al sacarlo de Egipto. Se le olvidó. Era un pueblo que tenía una capacidad de olvido grandísima, igual que en Colombia. Somos un pueblo que tenemos una capacidad de olvido impresionante. Y entonces, el pueblo de Israel
El pueblo de Israel comenzó en ese momento. Queremos que nos dé comida. Ambicionábamos la comida que teníamos antes en Egipto, pero eran esclavos, no lo mismo. Ambicionábamos seguir comiendo lo que teníamos en Egipto, otra vez. Nos acordábamos cuando sentábamos frente a las ollas de carne y esa cantidad de cebollas y esas cosas. Prefieren estar esclavos y comer que estar libres y buscar su propia comida. Pidieron mal a Dios, como ese niño caprichoso y regañadientes que comienza muchísimas veces a quejarse contra el papá, contra lo que el papá le da. Papá, quiero esto, quiero aquello, y el papá se lo da. Y después ya le formas pataletas y se convierte en una obligación que el papá tiene que correrle al muchacho. No es el muchacho el que corre a las órdenes del papá, sino que es el papá el que tiene que correrle al hijo, porque si no le forma la pataleta. Pero miren, más sin embargo, a pesar de estas circunstancias, a pesar de esta situación, Dios lo escucha. Y aquí vemos nosotros la misericordia de Dios, ese papá, yo no sé, movido tras de qué, actúa y sigue actuando a pesar de que el pueblo no sabe pedir, a pesar de que el pueblo no le está pidiendo bien. Queremos esto y prácticamente se convirtió como en una obligación. Entonces ya Dios deja de ser Dios para convertirse como en una especie de esclavo del hombre. Ni el hombre es esclavo de Dios y mucho menos Dios va a ser esclavo del hombre. Pero más sin embargo, miren en lo que termina. Dios accediendo a los caprichos del pueblo de Israel. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¿Te imaginas estar en cuarentena y sin televisión? ¡Qué aburrición! O peor, ¿te imaginas estar todo el día en la casa y sin internet? ¡Qué desespero!, ¿cierto? Por eso, en Cable Plus Televisión te invitamos a ponerte al día con tus pagos para seguir disfrutando de nuestros servicios. Para más información, comunícate al 322-1342, 322-1342. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. El pueblo de Israel pide pan y Dios les da el maná. ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué es el maná? ¿Qué significa la palabra maná? Es una palabra hebrea, es una exclamación de sorpresa por parte del pueblo de Israel. Cuando salieron y vieron esas escarchas que habían en el suelo como unas especies de granos o de semillas, ellos exclamaron maná.
que en hebreo significa ¿qué es esto? La palabra maná es ¿qué es esto? Y como ellos quedaron tan sorprendidos, simplemente le dejaron maná. Moisés dice, es el pan que Dios les da a comer. Es el pan que Dios les manda desde el cielo. Dios sabe y conoce perfectamente que para nosotros poder tener una vida y poder desempeñarnos en nuestras labores, necesitamos alimentarnos. El pueblo de Israel no tuvo necesidad de ponerse a pedirle de esa manera tan caprichosa a Dios, no hubo necesidad. Igual que nosotros no tenemos por qué formarle berrinches a Dios. Mire que muchas personas al estilo del pueblo de Israel somos demasiado caprichosas y demasiado berrinchosas. Dios, regálame salud. Siempre estamos pidiendo, pocas veces estamos agradeciendo. Dios, te pido por esto, te pido por aquello. Yo quisiera tener como un aparatico que lea los pensamientos de las personas que vienen a misa para ver cuántas personas le agradecen a Dios. Y quedaría quizá muy sorprendido al darme cuenta que todo mundo va a pedir. La misa, que significa acción de gracias, muchísimas veces no se convierte en una acción de gracias a Dios, sino que se convierte en una reunión de mendigos. Que vamos es a pedir, a pedir, a pedir y a pedir. El pueblo de Israel pide y pide y pide. Dios sabe que necesitamos. El mismo Jesús ya lo había atestiguado. Fíjense en las aves del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, mas sin embargo no les falta la comida. Fíjense en los lirios del campo. No tejen ni hilan. Mas sin embargo sus vestidos son tan hermosos que hasta el mismo Salomón los envidiaba. Quería tener unos vestidos del color de los lirios del campo. Y no tejen ni hilan. Nosotros, ¿por qué nos preocupamos tanto por estas cosas materiales? Lo más importante es contar con la vida que Dios nos ha regalado, contar con toda esta hermosura, contar con todo esto maravilloso que Dios coloca en nuestras manos. El pueblo de Israel de una manera caprichosa pide pan y Dios les da pan. Les da el maná. ¿El qué es esto? Piden carne y Dios les da codornices. Hace que todas las tardes pasen como unas especies de codornices bajitas al alcance de los israelitas, y los israelitas hasta los niños podían echarle mano y comer. Miren, Dios haciendo ver su obra, Dios dándoles tantas cosas, y más sin embargo, el pueblo de Israel ni siquiera se acordaban de darle las gracias. No conozco una sola parte de esta historia de salvación en el libro del Éxodo donde el pueblo de Israel se siente o se arrodille para darle gracias a Dios, donde el pueblo de Israel vaya y le diga a Moisés, dígale a Dios que gracias, estaba muy sabroso y muy nutritivo el pan que nos envió desde el cielo, el maná. Estaba muy sabroso y muy nutritiva esas codornices que Dios nos ha enviado desde el cielo. Nada. Esto vale la pena que lo reflexionemos y lo meditemos un poco más, cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos frente a Dios? Si somos simplemente una reunión de mendigos o somos personas agradecidas. Recuerden ese texto bíblico, a mí me llama mucho la atención, donde dice que Jesús un día curó 10 leprosos. 10. Los mandó para donde el sacerdote, que les entregara una acta, una carta donde el sacerdote ya les autorizaba a incorporarse nuevamente a la sociedad. Yendo de camino a buscar al sacerdote, se dieron cuenta que estaban sanos, completamente limpios, libres.
y solamente uno se devuelve a dar las gracias. Los otros siguen su camino y Jesús hace el reclamo. ¿Dónde están los otros 9? Solamente vino uno a darme las gracias. Y eso que es un extranjero. Pensemos. Quisiera que compartiéramos otro texto que también trae la liturgia para el día miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario ciclo B. Y es el texto de San Mateo capítulo 13 versículos 1 al 9. Es el texto maravilloso de la tierra buena y abonada. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas y les dijo: salió un sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otro poco cayó entre terreno pedregoso donde apenas tenía tierra y cayó, y como la tierra era poco profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, las cuales crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Miren, el texto que hemos escuchado está tomado de San Mateo, capítulo 13, versos 1 al 9. Y nos habla de una manera muy especial acerca de la disposición que cada uno de nosotros a veces tiene o no tiene para escuchar la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios no se oye. No está hecha para oírla, ni para leerla. Hay muchas personas que se ufanan de decir: yo he leído de pasta a pasta la Biblia 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y yo le pregunto: ¿y la vives? ¿La practicas? Es que la Biblia no es la hojarasca de Gabriel García Márquez o 100 años de soledad. La Biblia no es nada de eso. La Biblia no es una obra literaria. Las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, viva y eficaz, que nos lleva a nosotros a vivir mejor, que nos debe llevar a nosotros a tener unas mejores relaciones con los demás, que nos lleva a nosotros a entender tantas cosas que nos suceden a diario, en nuestro acontecer, en nuestra vivencia, en nuestro estudio, en nuestro trabajo. Y entonces Jesús dice esta parábola para darnos a entender cómo somos nosotros frente a la palabra de Dios. Un sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino. Otro poco de semilla cayó en terreno pedregoso. Otro poco de semilla cayó entre espinos. Y otro poco cayó en tierra buena. Miren, los 3 terrenos primeros eran terrenos no hábiles, no aptos para la siembra. Mas, sin embargo, allí también el sembrador depositó la semilla. Analicemos un poquitico, así de afán. El terreno camino es un terreno duro. Pues todo el mundo camina por ahí. Es muy difícil que una semilla logre brotar ahí. Es muy difícil. El segundo, pedregoso. Algo de tierra tiene, pero las piedras inmediatamente están cercanas y la raíz dentro de una piedra es muy difícil de que pueda encontrar alimento.
Zarzas. Entre las zarzas es muy difícil que una planta pueda producir fruto porque las zarzas crecen demasiado rápido y echan demasiadas ramas y ahogan la planta. El terreno aporcado, abonado y bien dispuesto, ese es el terreno preparado o que debe de ser preparado para nosotros o para la planta poder producir fruto. Con frecuencia en nuestras comunidades están esos cuatro terrenos. Terreno camino, corazones duros, que ni con un taladro los pueden penetrar. Y quizá tu corazón es ese terreno. Mi corazón quizá es ese terreno del que habla la palabra de Dios en el día de hoy. Terreno camino, pisado, duro. Hay corazones tan duros que no los conmueve nada. Nada ni nadie. El segundo terreno es el terreno pedregoso. Hay corazones que comienzan aparentemente un proceso de cambio de conversión, aparentemente, a través de una predicación de un sacerdote, a través de un ejemplo, a través de una enfermedad, a través de algo que le haya acontecido en la vida. Pero en el momento de ahondar un poquitico más, ahí se queda. Inerte, no da fruto, no crece. La planta no se desarrolla. El terreno con zarzas, ese existe con mucha frecuencia en medio de nosotros. Son los malos amigos. Se convierten muchísimas veces en zarzas que ahogan. Yo voy a tratar de convertirme, voy a tratar de cambiar, voy a dejar el licor, voy a dejar las drogas, voy a dejar este vicio, voy a dejar... Mas, sin embargo, llega el momento en que un amigo, y usted es que es bobo, ¿cómo es de bueno vivir de esta manera, de esta otra? Deje de ser pendejo, continúe así. Ya, pues tiene razón, ¿cierto? Tiene razón. Pero entonces, a Dios le alegra que existan también corazones, tierra buena. Son aquellos que van a la Eucaristía, por ejemplo, y no van con el deseo de ir a mirar cómo va vestido fulano perano. Son aquellos que van, por ejemplo, a la Eucaristía y van con el deseo de convertirse y declararse pecadores delante de Dios como el publicano del templo. Perdóname, Señor, porque soy un pecador. Aprovechan la oportunidad para confesarse. Salen de allí convertidos y con deseos de perdonar al hermano. Salen de allí después de escuchar la palabra de Dios con deseos de estrechar las manos con aquella persona con la cual están enemistados. Son aquellas personas que de verdad aprovechan la palabra de Dios. Anímate, sé terreno bueno. Por todo lo que nos hemos cuidado, por todo lo aplazado y todo lo reinventado, por los que se arriesgan por cuidarnos, por los que siguen dando la batalla, por los que la están ganando y por todos los que la perdieron. Haz que este esfuerzo siga valiendo la pena. Este fin de año no bajemos la guardia frente al coronavirus. Evita las reuniones sociales, mantén el distanciamiento, lava frecuentemente tus manos y usa bien el tapabocas. Si nos cuidamos, avanzamos. Ministerio de Salud y Protección Social.
Los vuelos comerciales desde y hacia Leticia, Amazonas, se reabrirán a partir del 1 de mayo, luego de que el Comité Asesor del Ministerio de Salud y Protección Social entregara esta recomendación. La decisión se tomó al tener en cuenta que una alta proporción de residentes del casco urbano de Leticia ya cuentan con al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que hay una reducción aparente y progresiva en la transmisión del virus, así como una alta seroprevalencia de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud. Hay que tener en cuenta que para acceder a estos vuelos se debe cumplir con algunos requisitos. Por ejemplo, se debe presentar el carnet de vacunación con las 2 dosis. Deben haber pasado al menos 15 días desde la segunda dosis. Todos los pasajeros mayores de 2 años tendrán que presentar una prueba negativa de antígenos para COVID-19. Quienes no tengan esta prueba no podrán viajar, con excepción de los niños menores de 2 años. Es muy importante tener en cuenta que el carnet de vacunación será un requisito del cual solo podrán ser exceptuados aquellas personas que, por convicciones propias, no hayan querido vacunarse. En este caso, tendrán que hacer un aislamiento preventivo de por lo menos 7 días en un hotel designado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Allí se les realizará una prueba a la llegada y otra a los 7 días. Quisiera en esta oportunidad, en este pequeño espacio que falta, que reflexionáramos en torno a una historia muy bonita de un rey. El texto se llama El rey y sus 4 esposas, como para continuar con este tema del don precioso de la vida, el don sagrado de la vida. Había una vez un rey que tenía 4 esposas. Él amaba a su 4ª esposa más que a las demás. Y la adornaba de ricas vestiduras. Y la complacía con las delicadezas más finas. Solo le daba lo mejor. También amaba mucho a su 3ª esposa. Siempre la exhibía en los reinos vecinos. Sin embargo, temía que algún día ella se fuera con otro. También amaba a su 2ª esposa. Era su confidente y siempre se mostraba bondadosa, considerada y paciente con él. Cada vez que el rey un problema, confiaba en ella para ayudarle a salir de los tiempos difíciles. La primera esposa del rey era una compañera muy leal y había hecho grandes contribuciones para mantener tanto la riqueza como el reino del monarca. Sin embargo, el rey no la amaba. Y aunque ella lo amaba profundamente, él apenas se fijaba en ella. Un día, el rey se enfermó y se dio cuenta que le quedaba poco tiempo. Pensó acerca de su vida de lujo y caviló. Ahora tengo 4 esposas conmigo, pero cuando muera estaré solo. Así que le preguntó a su 4ª esposa: te he amado más que las demás. Te he dotado con las mejores vestimentas y te he cuidado con esmero. Ahora que me estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañera? Ni pensarlo, contestó la 4ª esposa, y se alejó sin decir más palabras. Esta respuesta penetró en su corazón como un cuchillo filoso. El entristecido monarca le preguntó a su 3ª esposa: te he amado toda mi vida. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañera? No, contestó su 3ª esposa. La vida es demasiado buena. Cuando mueras, pienso volver a casarme. Su corazón experimentó una vez más
una fuerte sacudida y se puso frío. Luego llamó a su segunda esposa y le dijo: siempre he venido a ti por ayuda y siempre has estado allí para mí. Cuando muera, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? Lo siento, no puedo, contestó la segunda esposa. Lo que sí puedo hacer por ti es, cuando mueras, te haré un entierro bien hermoso. Nuevamente su respuesta vino como un relámpago que lo devastó por dentro. Entonces escuchó una voz: me iré contigo donde quiera que vayas. El rey dirigió la mirada en dirección de la voz y allí estaba su primera esposa. Se veía tan delgaducha, sufría desnutrición. Profundamente afectado, el monarca dijo: debí haberte atendido mejor cuando tuve la oportunidad de hacerlo. No sé si este cuento, esta historia les dirá algo a ustedes. Yo simplemente les voy a decir: todos en la vida tenemos 4 esposas. Padre, ¿usted también tiene 4 esposas? Viendo que usted es un sacerdote. También tengo 4 esposas. 4 esposas. Tenemos 4 esposas. Todos. Hasta el Santo Padre tiene 4 esposas. Todos tenemos 4 esposas. ¿Saben cuál es la primera esposa? El cuerpo. El cuerpo es como esa cuarta esposa a la que le damos todos los lujos. Lo vestimos, lo pintamos. Muchos hombres y mujeres le hacen cuanta cirugía posible para quedar más delgado, más esbelto, para quitarse las arrugas, en fin, tantas cosas que nosotros le damos al cuerpo. Lo amamos tanto, 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 que muchísimas veces lo cambiamos por el mismo Dios. El primer mandamiento de la ley dice amar a Dios sobre todas las cosas. No dice amar el cuerpo por encima de todas las cosas. Y si no quieres saber o si no quieres creer que tu cuerpo es esa cuarta esposa, váyase para el armario, para que se dé cuenta cuánta cosa tiene allá innecesaria. Vámonos, yo también debería irme para el mío. Todos en nuestros armarios tenemos tantas cosas que ni siquiera las usamos. Simplemente para darle lujo, gusto, lo que pida. Pero déjeme decirle una cosa: el cuerpo no te salva. El cuerpo al morir, se acaba. ¿Cuál fue la respuesta de la cuarta esposa, o sea, el cuerpo? Ni de fundas me voy con usted. El cuerpo no se va con nosotros. Al morir, y le damos tanto lujo, perdemos todo lo que le hicimos. La tercera esposa, ¿saben cuál es? El dinero. Recuerda que el rey a la tercera esposa la llevaba a todas partes y la exhibía y la presentaba y no podía vivir sin él. ¿Saben cuál es esa tercera esposa? Que nosotros tenemos, y todos tenemos esa tercera esposa: el dinero, las cosas materiales, pero sobre todo el dinero. Un hombre sin dinero no vale nada. Porque como hay una canción por ahí como de, no, hombre, ¿cómo es la cosa? Que aunque tenga en el bolsillo mucha plata, el dinero no sirve para nada. Pero más sin embargo, ¿cuánta gente lo lleva a todas partes? Todos los llevamos a todas partes y lo necesitamos y lo exhibimos comprando carros de lujo, cosas de lujo. No podemos vivir sin él. Una persona sale a la calle y si no tiene dinero es nada. Se antojó de algo
Y cuando uno sale sin dinero es cuando se antoja. Al morir no se va a ir con usted. Ni el cuerpo se va con usted, ni el dinero se va con usted. 2 esposas ya que llevamos, la cuarta y la tercera. ¿Usted se va conmigo? No, yo no me voy con usted. Olvídese, el dinero no se va con usted. Y lo reflexionábamos la vez pasada en el tema anterior. Nadie se va para el cementerio con el trasteo. Nadie. No conozco el primero que se vaya para el cementerio con el trasteo. Y si en algún momento viera a alguien que va para el cementerio con el trasteo, me moriría yo de miedo. Mucho menos con el dinero. Vamos a ver cuánto cuesta la entrada aquí. Para entrar al cielo no se compran tiquetes como yéndose uno para Santa Marta, que uno compra el tiquete para viajar. El tiquete para entrar al cielo se llama buenas obras, buenas acciones, se llama amor a los demás, amor al prójimo, se llama mandamientos de la ley de Dios, pero nada más. Esta es la tercera esposa. ¿Te vas conmigo? No, señor, yo no me voy con usted. Fue la respuesta de la tercera esposa. No me voy con usted, yo no me voy a meter en ese ataúd con usted. Cuando usted se muera, yo me voy a conseguir otro marido y me voy a casar con él. Nuestra plata cambia de manos. Nuestro dinero cambia de dueño. Y esa es la gran realidad. No sé por qué tan apegados muchísimas veces al dinero. Viene la segunda esposa. ¿Cuál fue la respuesta de la segunda esposa? Yo no me voy con usted, le hago un entierro bien bonito. Recuerden, la segunda esposa del rey era la que el rey le pedía sus consejos, a la que el rey acudía siempre que tenía alguna necesidad, y esta esposa le ayudaba, claro que sí. Pero más sin embargo le dijo, no me meto con usted en ese ataúd. ¿Saben cuál es esa segunda esposa? Esa segunda esposa es la familia, los amigos. ¿A quién acudimos nosotros cuando tenemos problemas? ¿Donde los amigos o donde la familia? Nos dan buenos consejos, nos ayudan y todo, pero más sin embargo, ojo, al morir nos van a llorar, nos van a traer buenos músicos, quizá van a conseguir un sacerdote excelente predicador, quizá van a llevar muchísimas flores y quizá nos van a hacer un novenario bien bonito, pero está ahí. No se meten en la tumba con nosotros. Olvídese que allá no se meten en la tumba con nosotros. Viene entonces la primera esposa. ¿Cuál es esa primera esposa a la que el rey tenía descuidada? Y más sin embargo ella fue la que le ayudó a sacar adelante su reino. Ella fue la que se esmeraba por él y le brindaba amor incondicional. Y el rey la tenía descuidada, ni siquiera se fijaba en ella. ¿En cuál es esa primera esposa? El alma. Hay 4 esposas. Primero el cuerpo, segundo el dinero, tercero la familia y cuarto el alma. O sea, la primera esposa viene a ser el alma, a la cual nosotros tenemos abandonada. Es lo que nos preguntemos. Es la única que nos ama de verdad y la única que está dispuesta a irse con nosotros el día de nuestra muerte. Y es la única que va a rendirle cuentas al Creador, la que nos va a acompañar por toda la eternidad. ¿Cómo la tenemos en este momento? Abandonada, olvidada, ajada. Sería muy triste que la principal de las esposas la tengamos así. Los invito a que reflexionemos muy en serio frente a este tema. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias.